Dos, Alex Kempachi. Muy bien. Eh, Hola, bienvenidos. En la sesión de hoy empezaremos por hablar acerca de qué significa ser adulto en la sociedad moderna. Entonces, empezaré abordando la definición tal cual de la adultez o ser adulto. Adulto, persona que ha pasado la adolescencia y ha llegado a su pleno desarrollo físico y mental. Y el segundo significado, animal, planta, que ha alcanzado la capacidad fisiológica de reproducirse. Eso ya tendría que ver más con una cuestión biológica, nos centraremos más bien en el primer punto. Entonces, algo que quisiera hablar es cómo se entendía la adultez a través de, pues, en la Edad Media, es lo más cercano a la visión de adulto que tenemos en Occidente. En otras culturas es un poquito variante, pero realmente parece ser que esa es la manera como se concebía la vida de manera universal, ¿no? Y es la siguiente forma. Adulto significado básicamente estar capacitado para poder mantener una familia y procrearla. Procrearla, mantenerla y educarla. Las personas, por eso la gente en el pasado se casaba muy joven, de 14 15 años o incluso edades poquito más anteriores, pero era en función de reforzar ese ideal familiar. Antes se entendía ser adulto como una persona en la capacidad productiva que podía generar recursos suficientes. Ni siquiera hablamos de recursos tipo mercantiles ni tampoco de ocio como en la época actual, sino recursos suficientes para poder mantener una familia. Eso se lograba a través, la cuestión patrimonial. La parte patrimonial se entendía desde el punto de vista de la herencia, pero la herencia y matrimonio eran dos cosas casi, ¿cómo lo podemos mencionar? Ah, Muy ligadas de la mano, ¿no? Y la otra es tener estabilidad o un puesto de trabajo para poder darle cabida a la familia de tener todo pues satisfecho, ¿verdad? Entonces, pero ahora vemos que ser adulto es algo muy distinto de lo que se entendió en esa época, tanto en la Edad Media como en algunos aspectos del romanticismo. En el periodo del romanticismo, que sería como pensando un poco en Alemania, en 1850, era lo mismo, nada más en cuestiones de que ya no te casas o con una persona con la cual la familia conviene un arreglo, ahora ya es por tu propia libertad de elegir a la persona con la que deseas estar, sin importar estatus, sin importar pues qué pudiera ofrecer en términos económicos, tú puedes elegir a la persona con la que deseas estar, ¿no? Pero también se tomaba en cuenta ese ideal de que la familia pues pudiera educarse, pudiera subsistir, pudiera satisfacer ciertas necesidades. Y ahora ya vemos que la manera de ver la vida adulta es ser alguien que te desarrollas por ti mismo sin necesidad de tener que formar familia o el hecho de incluso casarse, ¿no? O sea, ser adulto es algo independiente de la familia. Entonces aquí ya quisiera pues tratar con mi compañero Alejandro, qué opinión le sugiere este tipo de temas, ¿verdad? O sea, él cómo ve la adultez en la época actual y qué considera que ha cambiado respecto a esa visión tradicional de la adultez. Pues buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Aquí lo primero que me gustaría como dejar en claro es que vamos a hablar directamente del hombre masculino en su adultez y por cómo él se comprende en esta nueva sociedad. Aquí pues yo añadiría el que se va a hablar desde una perspectiva propia, no se va a hablar sobre estadísticas, sobre Ujú. estudios, sobre algo externo, simplemente pues la opinión Sí, que podamos es generar a la través experiencia, de la ¿verdad? experiencia directamente. Sí, la experiencia y si acaso los estudios y esas cosas son más bien como material de apoyo, no tanto como lo central en qué basarse, sino es más bien pensar un poco a partir de la propia experiencia e indagar a partir de nuestra propia experiencia, pues qué nos proporciona
esta forma de comprender la adultez, ¿no? Pues yo puedo ser el mejor ejemplo que estoy en esa transición de apenas empezar a dar los pasos en la sociedad notoria. O sea, en una sociedad, ¿cómo se podría decir? Como no estimulante, sino que te pudiese reconocer a través de lo que puedas generar, Ah, sí, del dinero que puedas crear o del dinero que puedas estar generando constantemente. Entonces, pues para mí desde ahí parte una principal identidad del adulto, que es el poder generar a través del trabajo, a través de las conexiones, a través de lo que se pueda lograr esa a través de, pues, ¿cómo se dice? Networking. red de trabajo. Ajá, como una, sí, pues sí, como el networking directamente. Es que el ganar dinero es como la exigencia central, que podemos decirlo, tanto el hombre como en la mujer, nada más que en el hombre puede ser como todavía ese rol de proveedor. Incluso aunque no elijas formar familia, está muy marcado eso. O Pero sea, sientes que después de ser adulto, o sea, después de la transición de la adolescencia a adulto, ya seas adulto siempre, o estás como en berrinchitos constantes de, no, pues ahora soy adolescente y te escapas de tu vida de adulto porque ya no puedes regresar a la mera adolescencia. es que una cosa es obtener un trabajo y como cumplir esa exigencia económica y otra cosa es tener esa mentalidad de productividad todo el tiempo. Habrá gente que piensa que si te alienas a esa concepción de ser productivo todo el tiempo, eso es ser realmente un adulto, basado en la exigencia que mencionamos de ganar dinero, pero puede ser que contemple también lo demás. O sea, lo demás sería que puedas tener gustos adolescentes que te puedes Ujú. pagar a través de tu trabajo y sin embargo al ser cumplido y rellenar este requisito de adultez, pues seguir siendo adulto, ¿verdad? Pero Ujú. habrá gente que juzgue con esa vara muy rígida que tendrías que ser básicamente algo más tradicional para realmente Entonces, serlo. si lo ponemos como en tu línea de tiempo, de los 18 a los cuántos está la vejez, ¿es directamente ya a los 65? O sea, pues si lo basas así, tal cual la referencia que nos dan acerca de lo que es la niñez, adolescencia, no necesariamente eso debes de coincidir en que sea como la No. línea de Ujú. crecimiento tal cual es, porque todas las edades son una referencia nada más. Ajá, pero ¿cuál es el límite del adulto? O sea, nada más para cómo definir el límite. Es que hay adultos jóvenes y hay adultos mayores, o sea, sí hay esa Mm, distinción, pues. ok. O sea, adulto mayor ya sería. Pues yo ya creo que estaría ya en esa línea de, o sea, no tal cual, adulto mayor sería como a los 50 años en adelante Ok. y adulto joven como de los 18 a los, pues para unos es 30, para otros es 35, incluso 38 años, ya más o menos tocando la mediana edad. Pero habría que también, pues, o sea, si quieres entrar en eso, hacer la distinción entre adulto mayor y adulto joven, Ajá, porque para definir como las dos etapas del adulto. sí, pues, o sea, adulto joven ya sería, pero para unos la adultez joven es como adolescencia tardía, porque uno tarda mucho a veces un poco en entrar al mercado laboral Sí. porque estás en la escuela educándote, o a veces es por otros motivos, ¿no? Ajá, o Ujú. igual la cuestión así de la estabilidad y el ingreso llega un poco más tarde de lo que en el pasado llegaba. Antes alguien podía ser estable a los 20 y ahora ya parece ser que cercano a los 28 o 30 años logras eso. Eso es por la generación Z, ¿no? O sea, los baby boomers o algo así. Sí, los baby boomers ya. Que ahorita ya los adultos jóvenes están entrando en sus 30 y no están ni siquiera preocupados por casarse o tener Sí, familias, o etcétera. tener o sea, bienes inmuebles, pero pues es por la misma presión. O sea, ya no tienes esa presión de tener Pero que. ahí yo quiero yo quiero ir poquito antes. En la adolescencia, en ese lapso en esa transición de adolescente a adulto, hay un punto o quiebre de madurez que te hace como un cambio de chip donde dices, ah, cabrón, esas cosas ya no son así, o ah, cabrón, entiendes cómo trabajar. Ajá. Por eso iba como a lo de los promedios, que según eso, pues,
bueno, según los estudios, directamente a los 18 ya te vuelves como un adulto medio funcional y un poquito más estable mentalmente. Sí, Mi quebradura o mi rayadura llegó como a los 21, que yo sentí ese, ay cabrón, ahora funciona así este pedo. Entonces, basando en eso, o sea, ¿te refieres a lo de la exigencia del dinero y todo eso? ¿O te refieres el sentir que directamente ya tú al tenías, empoderamiento? no empoderamiento, era como, ahora eres parte de este pedo. O te unes o no eres funcional directamente y eres visto como la peste, como el no marginado, pero sí el que disfruta de otro tipo de actividades que no son directamente generar. ¿Te refieres a las libertades de ya tener como la mayoría de edad? Como salir tarde, o sea, ir Sí, a... como que entrando en esos primeros 18 como que sientes ese boom de, no mames, ahora puedo hacer todo este desmadre. Sí, antes no me dejaban. Ajá, y es como a lo que Y ya lo íbamos, vas probando. ajá, a lo que íbamos de que, vamos al ejemplo del dinero, de si tenemos cierta cantidad exuberante, así mamaloncísima, va a llegar un punto donde gastemos y gastemos y gastemos y ya, se acabó el hype por estar gastando. Entonces podría ser más o menos basado bajo la misma lógica de la edad. Llegas a los 18, nada más ahora me puedo ir para acá, sientes esas pequeñas libertades, hasta que dices, no mames, pues ya se me acabó el dinero, ahora qué verga. Ah, sí. Pues en Entonces tienes que ese... regresar, pero ahora un poquito más sodomizado, a poder entender cómo moverte, saber dónde trabajar, saber dónde desempeñarte, saber qué te gusta o saber si te vas a volver un godín ya. Es que al principio pruebas la miel de la adultez sin la responsabilidad y antes estaba todo ligado. O sea, el Ujú, entretenimiento iba acompañado de un trabajo ya estable y ahora ya es conforme ya te das la transición. ujú. Puedes probar ciertas cosas, pero ya la responsabilidad viene un poco más tarde y es cuando ahí dices, oh, a lo mejor, ¿por qué gasté mucho en excesos de fiestas y no ahorré más para poder, no sé, como tener más estabilidad un poquillo a futuro? Ujú. Pero mientras estás así empezando la adultez, no piensas realmente en eso. No. Solamente piensas en la diversión y en pasarla bien, pues. Sí, pues entiendes bueno, no es que entiendas las nuevas atmósferas, sino como que te unes a nuevos entornos directamente. Pero ahí, o sea, volviendo a la exigencia de un trabajo, o sea, ya yo siento que es como cuando hay alguien que se acostumbra como una especie de sentir una dolencia o un malestar, así es como el hecho de acoplarte a la vida laboral, cuando antes Ujú, no sentías esas restricciones de un horario de trabajo, ujú, ni tampoco sentías la presión de cumplir un horario, ni tampoco de ganar dinero para cubrir las facturas. ujú. O sea, como la libertad no viene con todas esas responsabilidades, entonces es como te genera un hype mental muy fuerte. Pero ya conforme vas adquiriendo más responsabilidades, eso se experimenta como una dolencia, como un malestar, como de que alguien me está imponiendo, alguien me está restringiendo mi libertad a partir de un Ujú. condicionamiento de eh, como que no es grato, pues, pero es como el primer balde de agua fresca que te llega Pues te das respecto a cuenta esa de nueva que, forma de vivir. de que toda la vida está basada en suscripciones. O Ah, sea, sí. Bueno, ahí, está ahí, interesante, ahí ya no vamos sería para bueno allá. desarrollar la idea esa que mencionabas, o sea, de que... Ah, ok. por- Basaba en que pues cualquier tipo de entretenimiento o cualquier tipo de gusto tiene cierto costo. Ya sea trabajar 8 horas estar directamente en un empleo de 8 horas, gastar lo que ganaste en ese empleo para pagar un lujo, ya sea una comida o tu supervivencia básica, comida, techo, agua, libertinaje, un poquito ya más por ahí, pero pues todo tiene cierto costo. Si nos vamos ya directamente a lo de las aplicaciones, es un costo mensual. Si nos vamos directamente al costo básico de vida, pues es un coste diario que te tienes que estar generando, entonces pues ya ahí dependes de una suscripción infinita a meramente estar pagando para poder sobrevivir. sí, aquí la idea, bueno, que mi compañero quiere como esclarecer es como que, o sea, todo al momento de usarse, pues requiere básicamente de pagarse, pero eso no va a durar todo el tiempo, o sea, va a expirar. La comida se termina, lo que viene siendo el servicio de alquiler tiene una fecha de vencida de contrato,
incluso el mismo trabajo. O sea, el mismo trabajo puede durar ya sea un periodo de 1 a 30 años, todo depende de qué tan buena relación laboral tengas con tu centro de trabajo, pero todo tiene un tiempo de vida que en algún momento Va a va a expirar, ¿no? terminar la, Expira. va a terminar la relación eventualmente. Entonces tú intercambias cierta cantidad de dinero ganado para poder tener acceso a los beneficios que te da ese tiempo de vida en el cual tú puedes gozar ciertos, pues digámoslo así, o sea, no privilegios, sino porque realmente le estás pagando por eso, a ciertos gustos, ¿no? O sea, si quiero ir, no sé, a comer a un restaurante, pues pagas cierta cantidad por hacerlo, pero no es algo como que Ve, siempre ahí, vas ahí a... tengo como que un punto en esa parte, porque es como que limitar hacia no un límite establecido en, este es mi suficiente. Ajá, Y mi suficiente es estar suscrito a una comida diaria, a un techo que pago cierta renta mensual, sí, claro, a poder transportarme hacia mi trabajo, que es donde pues me va a generar más dinero para poder seguir pagando lo demás y seguir pagando los mismos transportes que me vayan a llevar al trabajo. Entonces pon tú que mi límite, bueno, que mi suficiente ahorita está en 10,000 mensuales. ujú. En lo que se me va mi renta, en lo que se me va mi comida, en lo que se me va irme a comprar algo tranquilo. Entonces yo ya situado en eso, digo, ok, si trabajo una semana, tantos días, generó mi suficiente y estoy tranquilo y estoy ya en una zona de confort donde ya no voy a estar progresando, ya no voy a estar subiendo un poquito más, pero estoy tranquilo. Es válido. En el pasado se consideraba que aunque trabajaras un poco más de lo Ajá, pero suficiente ahí va ese punto y de la pudieras ahorrar, sí, resignificación de la sí, del ser adulto, vieja adultez sí, o claro, de nuestros adultos. sí, de lo Que tradicional, es como de, no mames, pues, ¿cómo vas a estar viviendo de tu suficiente si puedes estar generando más, ajá, teniendo casa, teniendo siempre esto? aspirar más, ¿no? Siempre estar generando ese extra que te va a, en algún punto, soltar. Pero me consta, o por mi misma experiencia, de personas que siguen trabajando ya en adultez, segunda parte, ¿cómo lo hemos puesto? Adultos mayores, o A sea, adultos mayores o ya de los que están directamente en la vejez, que siguen trabajando y siguen queriendo generar sus últimos años de suficiente para morir tranquilos esos últimos 20 años que les queden y poder darles a los de abajo que las dependen de generaciones ellos que vienen, sí. un poquito de ese colchón para que se puedan retirar un poquito antes de esa última vejez. Cosa contraria que nos está pasando a nosotros. Nosotros tenemos esa libertad de poder gastar, gastar, gastar y preocuparnos hasta los 40, generar esos de 40, pon tú ya desde los 30. Generemos desde los 30 para los 40 ya jubilarnos, Ujú. tener un trabajo más tranquilo en el que no más vayamos a dar órdenes o en el que, bueno, dependiendo. Si es que te vas por el lado emprendedor, si es que te vas por el lado empresarial, si es que te vas por el lado godín o directamente en lo que habíamos dicho, en tu zonita de confort, trabajando medianamente en un trabajo de una semana, un trabajo de 2 semanas y regresas a lo mismo. Entonces, mientras más trabajo, generas mejores o un poquito más de estabilidad a largo plazo, pero pues te chingas los mejores años de vida que pudieras estar trabajando. Es que, o sea, no hay alternativa, o sea, cuando eres joven y eres productivo, siempre intercambias años de vida para obtener ingresos, pues, y en la sociedad como está organizada su economía es inevitable, y menos cuando no tienes como vamos a decirlo así, las ventajas de algún familiar que posea bienes o dinero, o vamos a suponer, porque la mayoría de la población pues realmente parte así, este, pues la sociedad te orilla a participar de esa dinámica de intercambiar años de vida productiva por generar un ingreso, ¿verdad? Entonces es algo inevitable. Y, o sea, ahí está otra vez esa experiencia de pesadez, pues que la gente se siente un poco restringida. Obviamente todo el mundo quisiera los beneficios del mercado sin tener que uh, pues lidiar con una rutina laboral, digámoslo así, pero pues, precisamente el ser adulto es tener que lidiar con ¿Tú ya te sientes con adulto? esas
complicaciones de la vida diaria. Pues es que, o sea, puedes sentirte que no eres adulto en términos de que a lo mejor no estás de acuerdo con la dinámica que haces todos los días, porque es muy rutinaria, pero como te obligan y eso te constituye, o sea, por más que puedas tener una chaqueta mental de que ah, Yo estoy de ser, excluido de... o yo debería de ser algo radicalmente diferente. Por ejemplo, te pones a pensar un poco en los juegos de Zelda, ¿no? Como Breath of Wild o el Tears of Kingdom, o cualquier juego de Zelda, ¿no? Porque es una aventura a campo abierto. O sea, uno a veces quisiera ver la vida adulta como simplemente te trasladas de un sitio al otro, Nomás tienes que como ir con Link, tu ¿no? espada Ajá, medio encuerado, sí, matando claro. monstruos. Ajá, Y la comida va a aparecer en algún punto. ajá, Por haber exactamente. matado a un jabalí, ¿qué pasó? Pues a veces, a ver, Eso es lo podemos más ver un poco aspiracional que mi generación así podemos verlo quiere, un ¿no? poco, ¿no? Cuando quieres trabajar realmente poco y hacer más cosas así en tu tiempo libre, podemos ver que hay algo de eso, como la gente le gustaría realmente vivir la vida, pero, o sea, la dinámica te regresa otra vez a las reglas sociales y al hecho de seguirlas. O sea, y entonces eso se vuelve como una especie de sueño, ¿no? O sea, ese mundo abierto Sí, ya al tu mundo. sueño guajiro Sí, es un sueño guajiro, o sea, de poder irte a rescatar una princesa y derrocar a un monstruo y tú ser el héroe y sí, o sea, varias mamadas como que así. hay eso de cuando uno transita la adolescencia a la adultez, de que algo de eso pudieras llegar a ser, pero sin que te pidan muchos requisitos de entrada. Y lo que te topas, la cruel realidad es todo lo contrario, es muchos requisitos de entrada. Y no se trata de que un empleador sea tal cual como maligno y te ponga obstáculos nada más porque quiere, simplemente es porque así es la dinámica social de entrar a una empresa a trabajar. Y eso es como muy difícil de digerir, pues incluso, bueno, en mi caso particular, aunque lleves años trabajando y hagas repetidamente la misma actividad, es como que hay algo que buscas de alguna forma resistirte, ¿no? O sea, como que dices, bueno, o sea, sí cumplo mi rutina y hago mi trabajo, pero igual tienes un poco de mentalidad fantasiosa o gustos por cosas que no están ligadas a algo productivo y entonces ahí está donde llega el pequeño niño interior o la resistencia a ser completamente adulto, ¿no? Entonces, Pero cómo eso se... puede ser conflictivo para otras personas que requieran pues de tu asistencia, vaya así. O sea, ese tipo de mentalidad puede ser problemática en cierto aspecto. Entonces, si se comparte la misma idea de ser adulto en cuanto a la sociedad moderna, ¿cómo sería un libro de tips o consejos o no directamente a volvernos un ¿cómo se llaman los libros de Jordi Rosado? Los de Ah, de superación personal, es que así se ajá, llaman. o sea, no Ajá. directamente de superación personal, pero sí como de una guía de tu primer paso de la adultez es entender que vas a estar trabajando con pura gente que no te va a caer bien y vas a tener que hacer lo que te digan porque eso es el adiestramiento que vas a estar trabajando durante 40 años extras. O en su defecto, si tienes lo suficientemente dinero para salirte de esa dinámica, que realmente muy pocos lo logran, pero este, aunque igual, como te digo, podrías caer en esa adicción que tienen los adultos mayores, ¿no? De que a pesar de que pueden optar por dejar de trabajar, los que están más estables, siguen en la misma dinámica, pues. O sea, Pero no sientes que ella es como que te vuelve como aspiracional a que en algún punto vas a acabar. O sea, pues el estar soñando que te vuelves ya adicto a estar trabajando es como de, es que en algún punto ya voy a acabar, ya voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar y pues nada más te llega o la muerte pues o que ya tu cuerpo en definitivamente te algún abandonó. punto de que vas a acabar sería como la zanahoria que te impulsa a seguir yendo a laborar. Eh, y si no fuera por esa manifestación de deseos, anhelos o algo psicológicamente como muy privado, solamente la persona que trabaja tiene una noción de qué es. Eh, si no hubiera ese motor aspiracional, pues nuestra economía no funcionaría tal cual es actualmente, ¿no? O sea, Entonces podríamos decir que la adolescencia es
el adiestramiento para generar una meta a largo plazo. O Pero, sea, que gozamos de las libertades del mundo, por así decirlo, gratis. ah, Y hasta los 18 años ya es como de, bueno, ahora toca a ti. ahí es Entonces, bien genérate interesante. tu meta, genérate tu propósito de vida para que puedas seguir generando y les puedas seguir generando a los que vienen atrás de ti o a los que tú quieres, porque esta sociedad así funciona. O quieres o no quieres, pero tienes que generar para ti o para otros. Así como menciona mucho en bromas, la adolescencia sería como esa suscripción gratuita que ya la adultez ya se terminó y entonces ya no queda, ya no se puede renovar, Ujú. a menos que tengas papás muy muy adinerados, pero o sea, ya no, y Sí, ellos lo consientan, incluso aunque tengan dinero, los padres no tienen mucho esa convicción de que se renueve, ¿verdad? sí. Entonces, o sea, ahí ya no se puede renovar la suscripción y nada más queda añadirte a la otra, que sería una suscripción más larga, más tediosa, así en términos como tú lo mencionabas, de tener que ir a trabajar en una oficina, en algún centro de trabajo, a acatar reglas que no te gustan y esperar hasta que llegue la jubilación, pues que ya sería otra suscripción. O sea, así como lo mencionabas. Pero la Una adolescencia, suscripción con descuento ya la cuando creces. adolescencia es percibida, o sea, si la familia tiene lo mínimo indispensable para no exigirle nada a sus hijos, se ve como tú disfrutas tu juventud hasta que te llegue la edad de trabajar y se tolera el hecho de no ser productivo y andar divirtiéndote. O sea, como que es mucho más tolerado que el Ujú. hecho de ser vago en la adultez, pues. En la adultez, si haces lo mismo que en la adolescencia, eres un vago. O sea, eres un vago sin oficio ni beneficio, pero ahí entra esa exigencia de la productividad que habías mencionado, pues. Ujú. Entonces, como para recapitular en qué parte vamos, el ser adulto en esta sociedad significa, después de tus 18 años, viene esta transición de etapa de unos, digamos, 2 3 años, hasta de los 18 a los 21, Más o menos cierta en lo tolerancia. que te llega ese golpecito de madurez o de nuevo mundo choqueante en el que, no mames, aprendes a caminar, aprendes a moverte, aprendes contra quién relacionarte o sobre cómo relacionarte para poder entrar a la etapa que ya viene de adulto joven. Sí, sería eso. Cabe mencionar que cuando, si alguien tiene el apoyo de sus padres y decide no trabajar directamente, sino estudiar, Se puede es, saltar esa etapa de adulto joven. ajá, bueno, te saltas los primeros 3 años, básicamente de los 18 a los 21 y ya la retrasas, es como una especie de Ajá, eso, retrasar. solo retrasas el pedo, Ajá, pero... solo lo retrasas, pero no es volver atrás. Pero hay gente que el retraso no hace que dijeras menos todavía lo que es ahora sí trabajar en una edad un poco más tardía, vamos a suponer 24. O sea, porque dices, ay, tan a gusto que estaba en la universidad y era simplemente hacer unas cuantas tareas e ir. También podías ir a fiestas porque igual te podían pagar cierta Ujú, como manutención. ujú, O sea, no es holgada, pero pues quién no quisiera tener cierta cantidad de dinero para pues decir, bueno, voy a la escuela, pero puedo salir a hacer otras cosas, ¿no? ujú. Y tener un lugar aparte donde estar, pues, en caso de que seas foráneo en una ciudad diferente en la que son tus padres. ¿Y sientes que eso está bien? O sea, poniendo esas dos perspectivas, desde un joven que a sus 18 a 21 tuvo que pasar de esa transición a huevo casi casi, o de ese joven que de sus 18 a sus 25, vamos a poner los 25, que es cuando terminas carrera, haces tu servicio, te diplomas, acabas. De los 18 a los 25 es el primer sujeto, que es el que está apoyado o el que está más facilitado su proceso hacia adultez, a comparación del otro que su vida es un poquito más cruda, que es más choqueante, que tiene que, ahora sí, o estudias o trabajas o las dos, pero tienes que lidiar con este nuevo metaverso que ya no tienes solo que estudiar, sino que ahora tienes que pagar tus estudios Ah, y sí, aparte tienes que hacer tus pues tareas. eso ya sería entrar más, o sea, si la persona se va a pagar la universidad, Ajá, pero, obviamente, pero al punto que voy, ¿cómo sientes más, o sea, obviamente pues el de los 18 a los
25 está un poquito más relajado Sí, mucho más relajado. porque va lidiando desde arriba o ajenamente el cómo sus demás compañeros o cómo sus demás círculos o se van yendo parado para el futuro del joven adulto, el que tuvo que tener la transición más fuerte de sus 18 a los 21, que es cuando empiezas a trabajar, a estudiar y a complementarte tú solito con ayuda de tus amigos o empiezas a ver a otros, o el B, que es un poquito ayudado por sus familiares en cuanto a tu estudia, no te preocupes ahorita por este pedo, ya que termines tu carrera te vas a enfrentar a este pedo, pero pues con un papelito que te va a facilitar ciertos puestos, ciertas afinidades, o puedes ir ya un poquito mejor recomendado bajo experiencias nuevas. Mm, El que empieza su adulto a los 21 años o el que empieza sus adulto a sus 25. Ahí depende de la persona realmente y de la situación en la que, pues de alguna forma ah, se dé esa cuestión de cómo entra al mercado laboral, pero yo siento así, en términos generales, sí sería la cuestión B, porque es la que las empresas cada vez valoran más la experiencia temprana, más aparte. Mm, pero eso podría ser como un poco sofocante en cierto aspecto, incluso aunque la persona se acople más socialmente a lo que es la persona B, a algún entorno de trabajo. Yo siento que de alguna manera sí podría ser, pero también depende de la persona, porque si la persona tiene este chip de ser productivo así bien, de Ya. cajón, se va a adaptar bien, ¿verdad? Pero si no lo tiene, pues puede ser algo muy complicado de inicio, pues. Pero entonces, ¿cuál sería la idea de la adultez? Generar ese chip, ¿no? Por ejemplo, lo que puedes criticar de la persona A es que los padres toleran ese periodo de tiempo de ir a la universidad porque tienen esa creencia de la El B. promesa a futuro. Pues es la A, ¿no? O sea, la A no era el de que se retrasaba más el tiempo estando estudiando para ya después entrar a trabajar. No, el B es el de los 25. Bueno, entonces, perdón, hay una confusión. O sea, el, el A sería el que mencioné que se acoplaría más fácil y el B es más complicado. Ajá, te mencionaba del B, pues según tu distinción, que los padres toleran ese tiempo de estudio porque pues suponen que eventualmente vas a trabajar. O sea, no es como de que vete a estudiar por vocación, por estudiar. O sea, te lo digo por de experiencia propia, pues incluso aunque seas una persona preparada en cuestiones de estudios y no tienes muchas aspiraciones en términos de ser muy productivo y ganar dinero, pero que haya salido bien en la universidad, les choca un poco esa cuestión por el hecho de que se espera que te acoples eventualmente a ser productivo, pues. Como que la universidad es la etapa previa, de alguna manera, que te va a conducir casi casi a un trabajo en un centro, pues. Ahora, ¿qué te parece si ponemos a los dos monitos a los 30 años? Pero Ya. los padres creen eso, pues, y ya ves que hay esa cuestión de que el egresar de una universidad no te garantiza el éxito económico, pues. O sea, es No. cuestionable. Ujú. Es más bien cómo te relacionas con tu entorno y las ventajas que puedes obtener socialmente de ese entorno Ujú. que la universidad tal cual. A menos que tengas trabajos así, bueno, que tengas preparación como ser médico, ingeniero Sí, o más indispensable. Bueno, más más. indispensable Sí, más socialmente. indispensable. Socialmente. Pues más reconocido también. Sí, más reconocido. O sea, una labor que de plano sí tienes que estar trabajando. Ujú. Pero entonces, a lo que iba. Bueno, lo que te quería mencionar. Sí. Si ponemos a estos dos monitos, que el A es el de los 18 al 21, el B es el de los 18 a los 25, a sus 30 años, en esta sociedad moderna, adulta. ¿Cuál? Bueno, te los pongo en que los dos acaban de mudar a una nueva ciudad, es una ciudad grande. ¿Cuál de ellos dos sientes que tiene más probabilidades a resaltar o qué tipo de... ¿Cuál sientes más beneficioso en la sociedad de estos dos a sus 30 años? O sea, en términos de productividad, Ajá. o sea, Sí, en tal cual términos de es. adultez. Pues es que es como lo mismo, así como lo hemos venido hablando.
Ah, pues se tiene esa creencia que entre más comiences tu vida productiva, temprano, Ujú. eres como más próspero socialmente, o sea, le generas más utilidad social pues obviamente la redundancia a la sociedad, ¿verdad? Ujú. Más, ya sea si ganas mucho o poco, lo que sea que ganes, contribuyes más socialmente entre trabajes más temprano y más tarde dejes de trabajar que el retrasarlo. Ujú. Pero habría que ver, porque a lo mejor puede ser que alguien muy prometedor entra a los 25 y puede ser que incluso su tiempo de trabajo se acorte y quizá hizo una empresa muy importante como, o sea, no digo Apple y todas estas porque pues realmente es muy difícil llegar a ese éxito, pero vamos a suponer que a alguien se le ocurre una aplicación para un punto de venta así que resuelve un problema que durante muchos años no se había resuelto, Ujú. pues el mercado te premia muy bien. Entonces ahí ya su utilidad no sería el hecho de nada más ser un empleado, sino el hecho de haber sido un emprendedor muy, ¿cómo te diré? Que aportó algo muy, muy valioso, pues. ¿Crees que a nuestros, o Pues, sea, al ser nosotros ya adultos casi en vejez, bueno, ya sería, en vejez sería, hay gente que piensa de, pasando los 45 ya serías como de mediana, no mediana edad, serías de adulto mayor, de 45 50 años. O sea, todavía nos queda más o menos algo de tiempo. pero hay una como teoría o idea que yo estaba Ujú. pensando, que era, bueno, está basada. Haz de cuenta que pues las nuevas generaciones cada vez se ven más y más jóvenes, a pesar de que tengan casi 20 25 años. Seguimos manteniendo Sí, más juventud, el ¿verdad? perfil un poquito más joven. Ajá. ¿Crees que nosotros a los 50? Es que, bueno, ya todo está más relacionado en cuanto a la perspectiva, tanto como física, que tú puedas... Bueno, los factores generan la circunstancia o se acoplan a la circunstancia. Entonces, si los factores son que todos nos vemos más chicos, podemos solventar mejores berrinches o podemos aumentar un poquito la línea de la adultez a que ya no sea directamente desde los 18, sino que sea casi hasta los 20, por estas nuevas generaciones que se ven un poquito más jóvenes y sintiendo que ahora, pues si un bebé puede ser un bebé y nadie le dice nada porque es un bebé, ahora la imagen de un bebé en un adolescente de 18 años, 20 años, es como de, pues está bien, tú haz tu desmadre, ya después te preocupas, yo a mis 30 no estaba haciendo nada. Entonces como que ya estamos alargando un poquito más esa línea de que ya no se nos exige nada hacia los 20, ya a los 25. Es que depende de la situación. Yo siento que hay una paradoja. Ahorita te explico por Ah, qué. O sea, del global. si las familias están acomodadas y no tienen necesidad de, o sea, de que sus familiares entren directamente Ah, ok, al mundo ya. laboral, entonces ahí se sigue eso de que se retrasa la adultez, entonces puedes entrar como a una edad más tardía, pero o también podríamos valorar un poco la adultez, así como dejando a un lado la productividad en cuestión de belleza física. El umbral de, si nos basamos en cuestión de belleza física, el límite en algún punto, hace 20 años era 35, Mm. 38 años ya bajó a 30 y yo siento que en 10 años va a bajar entre 26 y 27 el límite de sentirse que eres adulto. O sea, una vez pasando 27 años ya te vas a sentir como más no tan adulto tan joven, sino ya yendo un poquito más a un adulto un poquito mayor, pero no tal cual adulto mayor, sino verlo desde el punto de vista más superficial, pues. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, la línea de edad de adulto joven sí se va a disminuir y de la productividad yo siento que se va a empezar más temprano. O sea, como que se no tanto en términos biológicos, o sea, por ejemplo, la exigencia de ser adulto podría empezar ya casi, incluso desde los 16 17 años respecto a ser productivo, pero ya tener la mentalidad más o menos adulta, así psicológicamente podría llegar a los 25 pues más o menos, que sería como una edad idónea. Pero así como está el mundo moderno en la que, o sea, todo el mundo tiene facilidades y comodidades materiales,
en la que no quieres Pues como... ahí nos podemos ya poner como el ejemplo que estábamos mencionando, pero con vecinos. Nosotros, México, podríamos ser el ejemplo A Sí, y Estados Unidos el ejemplo B. No sí, es que sí. tengan las facilidades ni todo un poquito mejor, sino que sus circunstancias delimitan a que tienen que tener ciertas herramientas básicas, un poquito de ciertos costos o un poquito que te generan más estabilidad a largo plazo, Ujú. a diferencia de México, que México es más directamente llegar a trabajar y eventualmente en tu periodo vas a llegar a este punto. Lo que yo he notado en eso, por ejemplo, en el caso de México es, si una familia no es tan financieramente exitosa, de alguna manera hay respaldo familiar y como que de alguna ¿En dónde, forma, perdón? ¿En México? sí, en México Ok. hay como respaldo familiar de los padres, de dar pequeños apoyos, aunque no sean muy substanciales, siempre y cuando haya buena relación con los padres, de decir, Pero bueno, ahí generan más cuando es en cuanto a familia, ¿no? Si generas familia, pues yo te ayudo familia. pues ya sería la situación particular de cada familia, pero yo, o sea, lo que me ha tocado ver en mi experiencia sería de que si no eres tan exitoso económicamente por tu cuenta, o sea, los padres pueden respaldarte un poco, pero finalmente lo que esperan es como más el hecho de convivir familiarmente y pasarla bien entre padres e hijos, algo así, y entonces ya si no te va tan bien económicamente, por lo menos puedes tener esa relación, pues más de tipo moral, más de tipo de compromiso familiar, de verse de manera periódica y de cuidar a los padres y así. Eh, Entonces, la adultez en México la podríamos definir como no tan productiva en cuanto a términos monetarios, pero sí productiva en cuanto a términos familiares de felicidad, de estabilidad en crecimiento familiar. pues un poquito de ambas, yo siento que se ve como el balance de esos dos. O sea, hablando específicamente de México, ¿verdad? Pero no sientes que hay entre más grande es la familia, más se siente ese apoyo obligado a, ok, ya somos familia, ahora tienes que generar más familia. Al contrario que en otras ciudades, bueno, ya directamente en Estados Unidos, ahí es un poquito más frío el que, pues no va mi familia en varios meses, pues no importa, sé que están ahí, siguen trabajando. Sí, Sí, les puedo allá, pedir ese apoyo, pero allá es más el desarrollo personal y que tú tomes tus decisiones individuales sin importar si la familia tiene como una es que ese es otro relación. punto. En Estados Unidos Y aquí es se como una espera que a pequeña tus mezcla. 21 ya estés casi casi hasta casado. Sí, sí. O sea, y físicamente, a tus 21 comparado con un morro de 21 de México, son casi 7 años de diferencia los que se notan. O como En cuanto a diría, bigote, corpulencia. como diría alguien, Sí, no tengo bigote. otro youtuber este, es que en México estamos muy desprotegidos por la cuestión del ingreso y también por la estabilidad laboral y en Estados Unidos por más que tengas un trabajo donde puedas ganar por ejemplo $3,000 haciendo algo, pues por lo menos comida no va a faltar y posiblemente un cuarto, ¿no? O sea, y aquí en México la cosa es un poco más complicada, pues. Ok, entonces ahí podríamos decir que la supervivencia delimita el crecimiento de la madurez. Si te preocupas más por tu día a día de, ok, necesito yo estar generando para mi comida nada más, no te vas directamente a lo tuyo tan personal de, ok, si consigo comida, pues ya, pero ahora Es que si necesito. estás pensando continuamente en nada más satisfacer lo mínimo Ajá, te básico, vas al. como que no te queda tiempo libre para desarrollar tu personalidad tal cual es, ¿no? Ajá, ya en cambio Estados Unidos, que sí puedes generar esa facilidad mental de, ok, pues la comida Y está más o menos cubierta, ya está tengo cubierto. otros planes, otros proyectos Ujú, y ya puedo irme sobre eso, ¿no? ujú. Aunque aquí en México igual puede haber personas que incluso en el día a día puedan tener como metas más fuertes a aspirar, pero les cuesta un poco más de trabajo pues por ciertas barreras de entrada, pues lo que son, o sea, algún día podemos abarcar este tema, pero si hay unos estudios que mencionan que a una familia para salir de la pobreza le lleva de 3 a 4 generaciones hacerlo, ¿no? Y a veces es una cuestión de que como casi la alienación de los planetas ocurre en el sistema solar. O sea, estoy exagerando un poco, pero, o sea, para que eso ocurra, pues se requieren ciertas condiciones
y no se dan de manera frecuente, pues así cada 4 generaciones se deben de generar ciertas condiciones para que alguien pues tenga un buen puesto de trabajo Cierto agobio, y, cierto estrés. y rompa el ciclo. Ujú. O sea, no es como que nada más lo desees y digas, ya voy a dejar de ser... Sí, no es que tienes ya el hartazgo o el enfado de a mi mamá, a mi abuelo y al padre de mi abuelo pues, les fue mal. ajá. Ya. Y de alguna manera algunas generaciones cargan con eso, ¿sabes? O sea, y eso también les impide de alguna manera desarrollarse tal cual como ellos desearan hacerlo, que Ujú. sería enfocarse en ellos mismos eh, y, y ir realmente por sus metas personales, ¿no? Hay veces que estás rezagado por deberes familiares que no te permiten realmente crecer, o sea, esa es Ujú. la cuestión, pues, y habría que ver si eso afecta realmente tu proceso de adultez, o sea, Pues yo siento que en unas partes sí, sí ayuda, tanto como en otras como que te cega. Sí, directamente que te cega, que no te permite ver que ya estás siendo un adulto y simplemente te cicla ya en trabajar, trabajar, trabajar y hasta que te das cuenta pues ya pasaron un chingo de años. Pero lo que yo he notado en México es que, por ejemplo, si hay una pareja de morros por decirlo, de entre 15 y 19 años, que empiezan a tener hijos, a los 22 años de ellos, 3 años del bebé, del niño, del producto, 3 años de esta cosa, ellos ni siquiera han tomado en cuenta que son adultos. sí. Simplemente han seguido el ritmo de, ok, pues tu papá te ayudó con esto, tu mamá te ayudó con esto, tu suegro te ayudó con esto, y ahora eres un niño, con otro niño, con otra niña, y ahora tienen que funcionar. O sea, está más raro, porque como que se cegan ahí en ese directamente de, pues, Yo siento que la gente no se percibe tal cual así porque no se han preguntado realmente en la situación en la que están y el peso de lo que significa el hecho de criar hijos, como que si criar hijos fuera simplemente tenerlos y alimentarlos. O sea, ahí ya conlleva otra cosa detrás de eso, que sería qué les puedes tú proporcionar a largo plazo más allá del hecho de que vivan, ¿no? yo siento que Mm, es hasta cuando y empiezan a hablar los... pues a lo mejor cuando el hijo pueda manifestar sus necesidades, ¿no? Yo siento que es más cuando empieza a hablar o que empieza a absorber el conocimiento el niño, que es cuando dices, verga, esta madre sí depende de mí, ahora ya no soy yo nomás. Ahí sería como que muchas veces vivimos en modo automático y muchas veces no pensamos realmente las consecuencias que llevan nuestras acciones. Ujú. O sea, puedes decir quiero casarme y tener hijos, pero llega un punto en el que dices, canijo, si tengo alguien que dependa de mí, tal como tú dices, y si tengo responsabilidades más altas. Ujú. Pero cuando eres joven, incluso aunque estés casado y tengas hijos, Ujú. como a lo mejor te puedes sentir como cuando tenías 15. O sea, como que no diferencia mucho, pues, porque todavía no llega una situación crítica Pero que, como que hay una etapa ahí medio rara donde te sientes como niño chiquito acobijado por la pareja, ¿no? o lo que sea que te dé apoyo, Ajá, los padres, uno y el otro se complementan en esa parte. o si tienes como cierta estabilidad y no tienes problemas en ese momento, te puedes sentir más aniñado, Ujú. incluso aunque que trabajes y saques tu salario normal. Es O que a mí me sea, consta como por relaciones de amigos que ya tienen hijos. Es como de, güey, pues tienes un hijo. Pues sí, pero está bien bonito. Ta, 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 ta. Pues sí, pero pues tienes un hijo. Ah, sí, pero está bonito. Ya está, que están creciendo, ya que lo tienen que llevar al kinder, que le tienen que comprar el uniforme, sí. atención médica, sus Es que zapatitos. Y es yo como de, siento verga, que güey, pues ya no puedo salir. cuando surge algún problema, que te acapara más cantidad de tiempo y te das cuenta que si no lo atiendes eso te puede afectar muy cabrón, este, pues, ah, pues te puede afectar muy cabrón, pues ya te das cuenta de que ya tienes más responsabilidades y tienes que tomarte las cosas más en serio, pues, y no nada más a la ligera, como cuando estabas tú solo. Y es cuando ahí te das cuenta realmente de que, pues, te estás tratando la vida de alguien más y no nada más eres tú, pues. Pero debe haber una situación problemática como para que realmente te cuestiones eso y no nada más seguir el día a día. Pues algún día seremos adultos. Sí, algún día reforzaremos más esta noción, ¿no? De momento seguimos jugando al podcast.
Sí, Y nos podemos tranquilizar de no tener hijos, de no tener esposa, en lo que dure. en lo que dure, dure. Ahí sería pensar si es una exigencia social el hecho de seguir avanzando en esa etapa como ser una especie de Pokémon, aumentando niveles y evolucionar, o si realmente prefieres mantenerte. El punto aquí es: ¿vas a ser el Pikachu para siempre o no? Un Pikachu pues así podrías verlo, ¿no? Así, paréntesis rápido ya para intentar concluir el podcast. En Japón está esa noción de que todos los protagonistas son realmente adolescentes y no llegan a ser adultos porque eso le da sentido a la aventura y Pues de hecho tienen entre 10 y 12 años, ¿no? nunca tienen más allá de 15, si te fijas, y cuando ya casi tienen 17 el arco del anime ya se va a acabar, o sea, como que ya ahí se termina todo lo que es la aventura, Sí. pero es un mensaje subliminal de Japón de que entre los 10 y los 17 te puedes hacer tontear, pero después de que ya rebases esa edad, ya déjate de este mundo de fantasía y ponte a jalar. Póngase a jalar, compa. Es que eso es Póngase a estudiar 12 horas para su examen de admisión. y por eso los protagonistas son morritos, o sea, así dices, pero pues tienen casi mentalidad de una personalidad bien desarrollada. ¿De dónde estás sacando todo eso? ¿De dónde verga sacó esa estrategia para matar a ese güey? No mames. Ajá. Si es un niño, si es un Pikachu. Pues, por ejemplo, tenemos en Slayer, ¿cuántos años tiene Tanjiro? ¿Como 15 o 14? Sí, hijo de perro, está chiquito. Pues como 15, ¿no? Más o menos creo que 15. Y ya tiene pedos así bien cabrones de... No, loco, ni te digo de ese güey. Se le murió toda la familia, Michael Jackson lo persigue. Está intenso. Es lo que te digo, o sea, entonces, o sea, uno trata de... O sea, es bien irreal la manera en cómo se tratan los personajes, pero es como ese sentido de que... O sea, puedes aspirar a todo este mundo de fantasía y de estos dramas y así, y indagar todo lo que quieras, pero llega un momento en que esto acaba y la sociedad ya te exige pues de que trabajes, ¿verdad? Y eso ya, lo demás ya pasó en el pasado y ya no debes regresar atrás y ahora tienes problemas serios de adulto, de tener hijos, pagar impuestos, ganar dinero, aspirar a tener viajes, comidas, cenas familiares, cenas de tipo laboral, no sé. Pues directamente, entonces concluimos con que la adultez es ego, Sí. productividad, Ajá. familia Y promesas futuras, o sea, sueños. y sueños guajiros por nunca cumplirse. Pues no sabemos si se van a cumplir, pero es algo así como de aspiraciones materiales, podemos decirlo así. Todo lo que es distinto a una aspiración material que se pueda concretarse, eso se considera fantasía. Pero lo que puedes concretar, viajar por ejemplo algún día a Europa, aunque te la pases trabajando toda la vida y no vayas nunca, pero igual está en tu meta para llegar a cumplir Sí, es lo que le da es lo que hace serenidad a tu cerebro. De, y seguir tu rutina. algún punto voy a estar en Europa, voy a estar en Europa. Ajá. Aunque no llegue, pero pues sigues tu rutina. Pues. Y si pues no llega, pues ya solamente todos esos días de que, pues Y pues si ya estoy llega- aquí, ya mamé. Y si llega, puede ser como, o sea, ya casi para acabar. Ya no me llega la de la guadaña atrás. No, es trabajar podría ser como estar en una montaña rusa, o sea, todo el día haces mucho trabajo para subir la cuesta y vamos a suponer que las vacaciones son pues la bajada, entonces se va muy rápido, o sea, se baja muy rápido de la montaña y para volver a subir es muy lentamente otra vez, ¿verdad? O sea, es más rápida la bajada, que Sí. sería disfrutar lo que has ganado y te lo gastas, que el hecho de trabajar, que sería subir otra vez, ¿no? A la montaña nuevamente. O sea, la montaña, subir a la montaña es mucho más lento y bajarla es mucho más rápido. Sí, pues más a gusto, más verdes. Pero lo que te aspira a querer subirla es experimentar nuevamente la bajada. O sea, el experimentar nuevamente la bajada es pues esperar que a lo mejor la bajada sea como más profunda, más emocionante que la anterior. Pues qué triste, ¿no? Que nomás queremos bajar y bajar y bajar. Pero pues a costa de... ¿Cómo se llama el güey que siempre subió una piedra a una montaña y la piedra se terminaba cayendo? Ah, Sísifo, pero ahí Sísifo. La de Eso Sísifo. era... El mito de Sísifo. Eso era el castigo de los dioses de que tenía que cargar, pues... Tenía que ser adulto.
Pero eso no era adultez, era un castigo. O sea, Pero si lo metes en metáfora, es como, pues sí, es muy similar. O sea, ahí sí, pero nunca alcanzaba la meta porque pues siempre tenían que otra vez a cargar la piedra desde el inicio hasta la cúspide nuevamente y luego la piedra se la volvían a bajar hasta el inicio. Pues. O sea, él tenía que arrojarla y otra vez él regresaba al inicio a cargarla hasta arriba. Pero nunca has visto esos TikToks donde tiran una piedra a un río. Ah, ¿y qué pasa? Pues se ve verga, una piedra cayendo nomás. Ay, no. O sea, está comprobado, güey, que está bien verga ver una pinche piedrota nomás así. Entonces es directamente la montaña rusa, disfrutas el ver caer una piedra. Pues podría ser eso también parte de la adultez, ¿no? O sea, esa pesadez, pero a su vez también hay un breve gozo que sería como darle sentido al momento de tirar la piedra y otra vez cargarla. ¿Nunca has tirado piedras de un puente? Sí, está agradable. O sea, mientras la ves caer es agradable y ya cuando llega al fondo ya te frustras porque querías seguirla viendo caer, ¿no? Sí. Bueno, yo sí me siento cuando sueltas una piedra. O sea, siempre te gustaría verla más tiempo caer. Porque ya una vez que se pierde, cuando toca el agua, pues ya se acabó la diversión, ¿no? Tienes que conseguir otra piedra. Tienes que conseguir otra piedra. O así, porque te lleva una piedra. Pues también. Y te tiras tú y te vuelves un dios. Pues entonces. Ya pasamos de adultos a dioses. ¿Alguna conclusión final que quieras dar? Ser adulto apesta. Pues yo creo que hay algo agradable, pero también está pesadón, ¿verdad? El mundo actual te pone muchas condicionantes y tengas poco dinero o mucho dinero, siempre van a estar ahí, entonces no hay nada que hacer más que lidiar con eso. Buscar hacer el mejor paquete de suscripción que puedas y aprovechar las suscripciones gratis donde puedas. Mete las tarjetas que necesites donde ocupes, pero las sacas antes del mes. Porque si no, mamaste. Pues no olviden suscribirse al canal y tratar de seguir haciendo podcast, que es lo que nos mantiene pues un poquito la pasión por estar aquí. Y es todo, raza. Nos vemos. Bye. Bye.